días, saludos a todos, qué rico saludarlos, qué rico despertar un domingo y tener un mensaje que dar y poder hablar. Hoy vamos a hablar de una energía que es la misma para dos cosas diferentes. El miedo y la fe. Fíjate que hemos titulado esto, el miedo es la fe en la dirección incorrecta, en la otra dirección. De eso vamos a hablar hoy. ¿Ok? ¿Qué es la fe? Saludos a todos. ¿Qué es la fe, muchachos? ¿Qué es la fe? La clásica respuesta cuando a ti te dicen ¿qué es la fe? Tú dices, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es lo que más conocemos, es la clásica definición. Entonces, pudiéramos inferir, pudiéramos decir que la fe es certeza, es convicción. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es eso, ¿cierto? Ahora, cuando tú te pones a analizar un poquitico qué es el miedo también es la certeza y es convicción, pero de que algo malo va a pasar. Fíjate, la fe es la certeza y la convicción de que algo que queremos que pase, pase. Pero el miedo es también la certeza y la convicción de que algo malo va a pasar. ¿Ah? O sea, es lo mismo en direcciones opuestas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que es lo mismo, ¿cómo te sientes tú cuando sabes que lo mismo que te cuesta, por ejemplo, una comida amarga, maluca, hubieses pagado lo mismo por algo delicioso? ¿Qué sientes tú cuando dices, oh, si hubiese sabido que me vale lo mismo, este plato que es 1000 veces mejor, ¿cuál compras? El plato que es 1000 veces mejor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Lo haces porque pagas el mismo precio por algo que disfrutas más. Entonces, el llamado de nosotros hoy es, muchachos, el llamado específico es, o la invitación que queremos hacerte hoy es que el mismo costo de sufrir el miedo es el mismo costo de vivir en fe. Es el mismo costo. El problema de nosotros es que hacemos un muy mal negocio y vivimos en el miedo. Gastamos la misma energía, desgastamos nuestra vida en el miedo y no en la fe. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y ahí yo quisiera hacer el despertar aquí, es en que invertimos la misma energía. Es lo mismo, pero en una dirección totalmente opuesta. Ahora, ¿por qué existe esta confusión? Bueno, el domingo pasado hablábamos algo que está en Romanos en sus primeros capítulos, donde Pablo hábilmente nos cuenta que el mismo pecado, la misma vida mundana nos tiene confundidos. O sea, estamos confundidos por el mismo pecado. Hemos perdido el mapa original, ese mapa que Dios nos dio a nosotros, ese mapa original donde está todo lo que Dios nos recomienda. Nosotros pareciera que estuviéramos como al revés. Póngase a pensar, a ver, en ese mapa está, vivan esforzados, vivan valientes. O sea, esfuérzate y sea valiente, ¿sí? ¿Cómo vive la mayoría de la gente? Temerosa, con dudas, con miedos. En lugar de ser, por ejemplo, sean más que vencedores. En lugar de ser más que vencedores, la gente se conforma con, al menos no estoy perdiendo. ¿Sí me explico? O sea, estamos en una vida donde nos conformamos con no perder en lugar de ser más que vencedores. Eso es confusión. Es, en lugar de ser, por ejemplo, una nación santa, pueblo apartado de Dios, escogido, porque santo significa escogido, apartado. Nosotros somos una comunidad que más bien se parece al resto. No somos los apartados, somos iguales a los demás. Nos parecemos a los que están confundidos. O sea, en un mundo confundido,
en lugar de crear certeza, nos parecemos a la confusión. ¿Sí? En lugar de pagar al mal con bien, al mal lo pagamos con mal. En lugar de esperar que la venganza sea de Dios, la justicia venga de Dios, así como ha venido la gracia de parte de Dios, esperamos la venganza nuestra. Este me las va a pagar, a este lo espero en la bajadita, ¿sí me explico? Estamos en un mundo al revés. El mundo nos llama a vivir con miedo, Dios nos llama a vivir con fe. Es la misma energía en dirección contraria. Y así, y desde allí empieza lo demás. Por ejemplo, nos dicen, por nada estés afanoso, por nada. ¿Y cómo estamos nosotros? Afanados por todo. O sea, por eso es que yo digo, y con todo cariño, no quiero banalizar, no quiero minimizar todos los problemas que hay, porque hay problemas severos, grandes, fuertes, contundentes. Pero los problemas que hay, escuchen esto, los problemas, la mayoría de los retos que hay allá afuera, tienen una base espiritual. La mayoría de las cosas que dañan a un país, lo dañan porque la mayoría de las personas que habitan en ese país perdieron eso que llaman temor a Dios. Ese temor a Dios que no es miedo a Dios, ese temor que es respeto a Dios, es respeto por seguir su palabra, es respeto por seguir el estándar que Dios quiere de nosotros. La mayoría de las naciones sucumben, pero sucumbe la nación porque sucumbió ¿qué? Sucumbió la familia, sucumbió la sociedad, sucumbió el núcleo, la célula. Se enferma un cuerpo por una célula que se enferma, que contagia a otra célula, que contagia a otra célula y varias células conforman un tejido y un tejido enfermo probablemente termina enfermando un órgano vital y después de que ya el órgano es alcanzado, el otro órgano empieza a fallar y es cuando hay la crisis multiorgánica y es cuando empieza la incompatibilidad con la vida. Pero todo empieza en una célula. Todo empieza muy modestamente. Todo empieza en alguien que dejó de escuchar la voz de Dios. Y dejó de escuchar la voz de Dios simplemente porque dejó de consultar la voz de Dios. Porque Dios no te habla audiblemente. Dios te habla a través de su palabra, a través de la Biblia. O escucha, o a través de algún verso que se resalta de alguien y tú viste ese resaltado, viste, o sea, Dios se las ingenia, pero siempre se comunica con nosotros. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros, mientras la fe nos llama a caminar, a avanzar, confiando, el miedo nos llama a quedarnos en el mismo sitio, a quedarnos estáticos, a quedarnos en la amenaza, a quedarnos, o incluso el quedarnos implica retroceso, implica retroceder. ¿Sí? Mientras la fe, escuchen esto, mientras la fe nos está diciendo, avanza, vamos para adelante, somos más que vencedores, sí lo podemos lograr, el miedo está al lado diciéndonos, no es el momento de avanzar. Y lo trágico, lo doloroso, lo triste, es que sabemos escuchar más. ¿Qué sabemos escuchar más? La voz del miedo. Es la voz a la cual estamos más entrenados, es la voz a la cual le prestamos más oído. Es la voz más oído. ¿Por qué? Porque es la que más hemos escuchado, porque es la que más nos han dicho, porque es la que más predomina, es la que hace más publicidad. Por eso yo celebro muchísimo cuando alguien se levanta en una multitud y dice, yo quiero ser diferente, yo quiero dar palabras de aliento, yo quiero vivir más con la fe, yo quiero creerle a Dios, yo quiero ser diferente. Eso es fe. En un mundo donde la mayoría está errada, no tienes tú que estar errado porque la mayoría está errada. No es un buen negocio. Sobre todo cuando conoces la verdad. O cuando la has paseado, cuando Dios de alguna manera te ha llamado. Entonces no hay que retroceder, porque la misma energía que te mantiene en retroceso es la misma energía que necesitas para avanzar. O sea, nosotros tenemos dos opciones. Una opción, creerle
a un mundo tormentoso. Cuando yo me refiero al mundo tormentoso, me refiero a la cultura que nos rodea de tormento, una cultura donde no hay esperanza, donde esto no lo arregla nadie, donde hasta aquí nos trajo el río, donde nada funciona, donde no creas en el matrimonio, no creas en la familia, no creas en nadie, los hombres son iguales, si te metes en algo te van a estafar. ¿Me explico? En un mundo tormentoso, o vamos a creerle al Dios que calma las tormentas. Y es una decisión nada más. Lo que pasa es que las cosas sencillas el cerebro no las sabe procesar, porque nosotros tenemos una mentalidad complicada. Las cosas sencillas que nos vienen a la vida las vemos tan sencillas y dice, no puede ser verdad, eso tiene que tener algo más. No puede ser así. Tenemos un Dios que calma la tormenta y tenemos un mundo tormentoso y nosotros le creemos más al mundo tormentoso. Nosotros le creemos más al mundo que te dice no vale la pena. No te vuelvas a enamorar, no vuelvas a emprender, no vuelvas a hacer nada. La vida es así. La vida es triste. La vida tiene momentos de tristeza, pero la vida es hermosa. La vida tiene momentos de enfermedad, pero la vida es vida, aún con la enfermedad. Ayer le estaba diciendo a mi esposa que vi una descripción de lo que es la vida en pareja de una persona en Twitter que me encantó, donde él aterriza muchas ideas, ¿no? Donde muchísima gente que está empezando su vida en pareja, lamentablemente la está empezando desde la ilusión de que todo es amor, es un comercial de mantequilla. No, la vida no es así. Sí, ciertamente hay muchos momentos de felicidad hermosos, pero también tienes que estar dispuesto a vivir los momentos de felicidad, pero también los momentos difíciles, los momentos de luto, los momentos de enfermedad. Eso también es parte del amor. ¿Sí? Vivir en medio de la ropa sucia, de la casa desordenada, del carro que se dañó y que no lo has podido arreglar. Eso también es parte de la vida. No es solamente y vivieron felices para siempre. El mundo implica aflicción, pero hay un Dios que venció la aflicción. En el mundo hay tormentas, pero hay un Dios que reprende las tormentas. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 8, en el capítulo 8 de Mateo, está ese momento en donde nuestro Señor Jesucristo reprende la tormenta. Fíjate tú, hasta Mateo 8, en ese evangelio espectacular, Jesús lo que había hecho había sanado a muchas personas. Había hablado de que seguirlo a Él era costoso, era difícil, no va a ser papaya. Había que agarrar su cruz y seguirlo. Entonces, Él había demostrado el poder de los milagros, había demostrado todo lo que había podido hacer, ¿sí? Pero también le estaba diciendo, esta vida no es fácil. Hasta ese punto, la gente solamente había visto un Jesús haciendo milagros, un Jesús predicando con sabiduría. Pero en el versículo 23, podemos leer, en ese capítulo 8 de Mateo, podemos leer que Jesús entró en un bote con sus discípulos y comenzaron a navegar en ese lago. Y de repente, ¿sí?, una tormenta se levantó. Una tormenta que creaba olas tan grandes que el bote parecía que se fuese a hundir. Y fíjate que hay un dato interesante en este relato. Dicen que esas tormentas repentinas eran muy frecuentes en esa época en el mar de Galilea. O sea, toma en cuenta esto. Jesús está rodeado de pescadores, de gente que conoce el mar de Galilea, de gente que está acostumbrado a las tormentas repentinas. Y entonces nos sorprende mucho, es sorprendente que estos mismos discípulos, sabios del mar, conocedores de la tormenta, estaban aterrados. La mayoría de ellos eran pescadores, experimentados pescadores. Sin embargo, estaban en pánico, tenían miedo. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Si usted ha leído esto, Él estaba durmiendo. O sea,
Nuestro Señor estaba roncando, descansando en medio de la tormenta. Esto puede producir dos cosas en ti. Dice, oye, pero qué tranquilo, el mundo cayéndose y Él ni se inmuta. O puede producir el efecto de la aeromoza. El efecto de la aeromoza cuando hay turbulencia en el avión. Sabes que cuando estás en un avión y el avión empieza a moverse, la gente automáticamente ve a la aeromoza o al sobrecargo, al que está allí. Y si la aeromoza y el sobrecargo se mueven y siguen y avanzan y todo eso y ni se inmutan, todo el mundo está relajado, tranquilo, porque ellos saben de navegación aérea. Ellos saben que eso es una turbulencia. Y ellos están relajados repartiendo sus refrescos, sus panes, sus pasapalos y están felices, ¿no? Entonces eso calma el clima del avión. Porque el que está ahí liderando está tranquilo, está relajado. Pero si la aeromoza, cuando está la tormenta o cuando está la turbulencia en el aire, se pone pálida, mira para arriba, mira con miedo, se persigna, el resto del avión entra en pánico. ¿Por qué entra en pánico? Porque el líder entró en pánico. En este caso, el líder estaba durmiendo en medio de la tormenta. Fíjate, estaban en pánico los pescadores experimentados que ya asumimos, esto no lo dice la Biblia, pero cuando estudias la Biblia te das cuenta de que hay datos importantes paralelos que hablan de tormentas repentinas en el mar de Galilea. Era normal, o sea, era una tormenta. Pero esta gente estaba paniqueada, pescadores experimentados. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, en pánico? En pánico de que las cosas vayan a cambiar, en pánico de que lo que tú querías no se dé, en pánico de que te entre una tormenta, buscando que no pase nada, que nunca nos pase nada. Cuando lo que deberíamos aspirar es que siempre nos acompañe Dios, aún cuando el barco esté en medio de una tormenta. Fíjate que lo que yo me traigo de ese episodio de Mateo 8, desde el versículo 23 en adelante, es: vamos a tener tormentas. Eso no es el punto de discusión. El punto de discusión es cómo nosotros ¿qué queremos que pase en medio de la tormenta? Queremos que esté ahí Dios en medio de la tormenta. ¿Sí me explico? No, la vida cristiana, la vida piadosa, la vida con Dios no implica libre de tormentas, no implica que no va a pasar nada, implica que Dios va a estar ahí en medio de la tormenta. Cuando tengas pánico, incluso tú estás ahí. Entonces, en medio de toda esa confusión, que estaba ahí, un ambiente tenso, nuestro Señor estaba dormido. Los discípulos tuvieron que despertarlo. Le tuvieron que rogar que los salvara, que ellos temían a la muerte. Y qué interesante la manera como nuestro Señor Jesucristo le responde a los discípulos. ¿Sí? Yo creo que en la respuesta de Jesús está también una emoción, la emoción de la sorpresa de que ellos estaban actuando como estaban actuando. Mira lo que dice Mateo 8:26, en la versión nueva traducción viviente. Dice: ¿por qué tienen miedo?, le preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. La pregunta es: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Eso nos pone en una dimensión entre el miedo y la fe, en el mismo plano. Cuando tienes miedo, tienes poca fe. Cuando tienes mucha fe, tienes poco miedo. Es la lectura que tenemos acá. Los discípulos estaban sorprendidos de lo que acababa de pasar. Estaban sorprendidos de que había una tormenta y este hombre al cual le habían jurado seguir, este hombre que los había sorprendido, de repente los vuelve a sorprender, reprende al viento, a las olas, y las olas y el viento le obedecen en un instante.
¿Qué quiero que nos llevemos hoy, muchachos? Nosotros podemos estar inundados de problemas, de tormentas. Y no quiero menospreciar las tormentas. Las tormentas son reales. Algunas son más grandes que otras. Algunas son mayores, como por ejemplo la pandemia. La pandemia es una tormenta. La guerra es una tormenta. ¿Sí? Hay gente que tiene pandemia y guerra. Las malas administraciones, la corrupción es una tormenta. Hay gente que tiene pandemia y administración mala y corrupción. Eso es una tormenta. Hay otras que son personales, ¿no? Hay tormentas personales que afectan tu matrimonio, hay tormentas personales que afectan tu carrera, hay tormentas personales que afectan tu salud, tus relaciones, tu vida con los demás, tu vida, lo que quieres lograr. Todos queremos que esas tormentas se vayan. Es normal. Nadie sano quiere vivir, ay, el plomo me nutre. No, no es normal. Queremos que las tormentas sean quitadas. Pero a veces esas tormentas no se quitan. A veces esas tormentas se acentúan. Lo que sí tenemos que tener nosotros es la confianza de que Dios está en el mismo barco. De que Dios está allí para calmar en medio de la tormenta, esa tormenta fuerte que viene contra nosotros. Dios está allí para calmarnos a nosotros, de que Él está ahí, a pesar de la tormenta. Fíjate que la cosa no es Dios quítanos la tormenta, Dios acompáñanos en la tormenta. Es diferente. Esto es fácil decirlo, pero es más difícil vivirlo, ¿cierto? O sea, si tú te pones a pensar en realidad todo, saludos, Gustavo, Luque, Marleni, a todos los que nos están saludando y los que nos están escribiendo. Esto es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Nosotros no deberíamos temerle a nada, porque Jesús siempre está ahí en la tormenta. ¿Sí? O sea, en realidad lo que tenemos que tener es fe, que es lo mismo que el miedo, pero en una dirección correcta. La fe en una dirección correcta. El miedo es una dirección equivocada. Eso requiere esfuerzo, muchachos. Requiere esfuerzo porque es más fácil ir hacia el lado del miedo. Requiere un esfuerzo, requiere fe, requiere entrenamiento, requiere que pases tiempo con Dios. Ahora, yo les voy a decir algo, y la misma Biblia lo refuerza. Hay una buena noticia en medio de todo esto. No necesitamos ser los campeones de la fe. No necesitamos tener fe sobrenatural a toda prueba. Necesitamos un poquito de fe. La Biblia dice que si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y te obedecería. Requiere de un esfuerzo interno. Creer que con un poquito de fe, vamos a pasar la tormenta. Eso es una buena noticia. A mí me parece es una noticia espectacular. O sea, el majestuoso Dios se activa con un poquitico de fe. Nosotros vamos a enfrentar muchas cosas en la vida que nos llevan al temor, que nos llevan al pánico, al miedo. Pero ¿sabes algo? Incluso cuando tú no sientes que Dios te acompaña, Dios te está acompañando. Porque Dios no es un Dios que tenga que avisarte que está allí. Él espera que tú confíes que Él está allí, en la tormenta. Es la misma fe, es el mismo miedo, la misma fe, pero en dirección correcta. La fe en dirección correcta. Incluso cuando, por ejemplo, pasan cosas en nuestra vida que no comprendemos el plan de Dios, se nos muere gente que no pensábamos que se iba a morir. Cuando nosotros pensamos que Dios no tiene un plan, Dios tiene un plan. Eso es fe. Entonces hay una verdad, Dios siempre está allí. Dios siempre está con nosotros. Deberíamos nosotros descansar de que ahí está Dios. Está la tormenta, pero está Dios. Acuérdense, el miedo es fe
en la dirección equivocada. Porque de verdad da miedo caminar un camino que no sabemos, que no conocemos. No conocemos qué va a pasar. Eso da miedo. Pero ¿sabes qué debería darnos más miedo? Quedarnos en el miedo, quedarnos allí, en el mismo sitio. No caminar el camino por miedo, quedarnos igual. Debería darnos miedo, porque Dios nos diseñó para avanzar, para ser más que vencedores. Dios nos hizo para cambiar, no para mantenernos igual. Es doloroso cambiar, da miedo cambiar, pero también es más doloroso quedarse igual. También es más doloroso no cambiar. Ponlo en una balanza. La misma energía que te mantiene estancado es la misma energía que necesitas para salir del estancamiento. La misma, solo que tienes más práctica en estancamiento que en salir del estancamiento. Es el miedo, muchachos, lo que nos separa de la vida que Dios quiere darnos. Es el miedo. Es el miedo que Dios tiene una vida que quiere que vivamos, donde el centro sea Él y nuestra confianza radique en la fe que tenemos en que Él no nos abandona. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros, tú y yo, nosotros vamos a dejar que el miedo sea lo que más opere en nuestra vida y sea lo que nos mete en el camino, o mejor dicho, nos saca del camino que Dios quiere que vivamos? ¿Hasta cuándo tú y yo vamos a permitir que la misma energía nos saque del camino? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los miedos, por ejemplo, un miedo muy popular, el miedo al cambio? ¿Hasta cuándo el miedo al cambio no nos deja cambiar? En un mundo que cambia a una velocidad increíble, nosotros tenemos miedo de cambiar. Pero ¿sabes lo que nunca cambia? Dios. Dios nunca cambia. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Dios nos cuida. Incluso cuando nos sentimos en medio de la tormenta, ahí está Dios. Dios es constante. Su amor no cambia. Acuérdense lo que dice en Malaquías 3:6. Dice, yo soy el Señor, no he cambiado. Y eso, ustedes descendientes de Jacob, no han sido aniquilados por eso, porque yo no he cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros deberíamos vivir con esa certeza. Los que nos da miedo cambiar, deberíamos entender que hay un Dios que no cambia, aunque el mundo cambia, aunque el mundo evoluciona. Por ejemplo, un miedo muy común, el miedo a la soledad, el miedo a vivir solo. Nunca vas a estar solo. Cuando tú entiendes que Dios está en todas partes, cuando por ejemplo el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Te sientes solo, se te murió tu pareja, se te cambió la vida, una enfermedad te cambió los planes, un negocio quebró, tienes miedo a la soledad, el que iba a estar ya no está, la relación se disolvió, la enfermedad, la muerte, la infidelidad, el adulterio, no sé, pero no estás solo. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿A usted no le parece eso sobrenatural? O sea, pensar que una madre puede abandonar a sus hijos. A mí, en mi configuración, porque gracias a Dios he tenido padres que nunca me abandonaron, me cuesta creer que un padre abandone un hijo. O sea, no. Pero es verdad, hay padres que han abandonado a sus hijos. Hay padres que se han ido y dejaron a esos muchachos. Ahorita con esto del éxodo de los venezolanos, nos hemos enterado de unos niños que se quedaron niños en Venezuela y sus padres salieron con la mejor intención de proveer, pero los dejaron, los abandonaron. Dios nunca te va a abandonar, incluso si tu papá y tu mamá se fueron por X o Y circunstancia, Él nunca te va a abandonar. Entonces ese miedo a la soledad deberíamos nosotros curárnoslo con la verdad. La verdad es que Dios no te deja solo nunca. La verdad es que Dios está en todas partes. Me encanta el Salmo 139. Apréndase ese salmo, léalo. Es un salmo de David.
¿no? Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Salmo 137, del 7 al 10. Dios está en todas partes. Nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo. Otro miedo que se activa muchísimo y que nos roba la oportunidad de vivir en fe es el miedo al fracaso, ¿sí? Acuérdense de algo, Dios es un Dios de arrepentimiento, no de estancamiento. Un Dios de levantarse, no de sumirse al fracaso. ¿Qué dijo Pablo? En Filipenses 3, 13, 14 dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás, olvidando el fracaso, olvidando las metidas de pata, olvidando lo que hiciste mal, lo que no salió bien. Avanzo. El diseño de Dios es, vas a fracasar, pero tienes que seguir. El diseño de Dios no es nunca fracases. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Esto lo hemos dicho 1000 veces, cayéndose. Tenemos que aprender del niño que se cayó y nunca dijo, yo no sirvo para caminar, dijo, yo me tengo que levantar. Es diferente. El niño aprende a caminar cayéndose, nosotros tenemos que aprender a vivir levantándonos también. Agarra ese miedo al fracaso y enfréntalo con esta verdad. Dios no es un Dios de estancamiento, es un Dios de arrepentimiento. Implica que te vas a equivocar y te vas a arrepentir y vas a avanzar y vas a salir adelante. Otro miedo que nos detiene, muchachos, el miedo a la crítica, el miedo a ser criticados, el miedo a que hablen de nosotros. Había leído un comentario en internet que decía, eran comentaristas del fútbol, del balompié, decían, todo el equipo de fútbol podría beneficiarse de los jugadores que no cometen faltas, de los jugadores que no fallan los penales, de los jugadores que son buenos en todas las posiciones, incluso de los que son buenos hasta de porteros. Lamentablemente, esos jugadores están en las gradas comiendo perro caliente. O sea, el espectador critica y nunca se equivoca. ¿Cómo jugaste? ¿Cómo hiciste? Bueno, pero métete tú en la cancha y juega tú. ¿Me explico? Es fácil criticar. Pero si tú tienes que escoger entre ser el participante o ser el espectador, escoge ser el participante. Porque la vida está llena de espectadores, de criticones, de gente que dice, esto lo deberían hacer, deberían arreglar, debería alguien hacer algo. Levántate tú y haz algo tú. Levántate tú y haz algo tú. Es lo que tenemos que hacer. Pero no sigas teniendo miedo a la crítica. Una mujer llamada Stacy Allison, que fue la primera mujer en llegar al Everest, dijo, si hubiese escuchado las opiniones de la gente, nunca habría escalado el Everest. Porque le decían que no iba a poder. Era una montaña muy alta para una mujer. Y ella dijo, yo sí puedo, y se puso a escuchar. Henry Ford dijo, si hubiese escuchado la opinión de la gente, si le hubiese preguntado a la gente qué quería, la gente quería caballos más rápidos, no carros, porque no sabían lo que era un carro. Y él dijo, la gente necesita un carro, no un caballo más rápido. Entonces, no te quedes con la opinión de los demás, no te quedes esperando que los demás te quieran, no te quedes esperando que los demás te aprueben, no te quedes esperando que a la gente le guste tu proyecto, tu negocio, tu propuesta, tu vida, tu ideal, tu sueño. Sal y lucha por él con fe, con determinación, aún a pesar de la crítica. ¿Sí? En la Biblia, en la carta de Pablo a los Corintios, la primera de Corintios 4:5, dice, por lo tanto, no juzguen, escuchen, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. ¿Qué cosa tan directa es la Biblia? No juzguen nada antes de tiempo, no critiquen. Esperen que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merece. No se preocupen por criticar.
eso deja el juicio en manos del juez. O sea, Dios te dio a ti una promesa, Dios te ha dado un propósito, Dios te dio unos talentos, Dios te dio un corazón para hacer cosas. Hazle caso omiso a la crítica que te saca de allí. El miedo a la crítica es terrible. El miedo a la crítica te paraliza, te tapa el entendimiento. Otro miedo, muchachos, muy común, miedo, que se quita con fe. Pero recuerda que el miedo y la fe es lo mismo, solo que uno va en una dirección y el otro va en otra. Pero el miedo al rechazo, muchachos, el miedo a no ser aceptado. Mira, el miedo a no ser aceptado es tan terrible que hace que mucha gente haga cosas en contra de sus valores y principios para ser aceptado. No sé si me explico. Hay gente que decide hacer cosas en contra de sus valores y principios solo para ser aceptado, porque tiene miedo al rechazo. ¿Sí? Salmo 118, en el verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esa piedra principal, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A Él, al Hijo de Dios, también lo rechazaron. Isaías 53:5 lo dice de una manera increíble, lo escribió, hablaba de Jesús miles de años antes de que Jesús existiera, en la tierra al menos, ¿sí? Dijo: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Dios fue rechazado. Dios fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice Juan 1:11. Entonces, si Dios fue rechazado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuál es el rollo de que te rechacen a ti? ¿Cuál es el rollo de que a ti no te quiera todo el mundo? Es puro ego, muchachos. El ego es el que quiere ser aceptado por todo el mundo. ¿Qué otro miedo se activa cuando no tenemos fe? El miedo a lo desconocido. El ser humano necesita conocerlo todo, la certeza, necesita saber que el piso es firme. El no saber lo que viene, el no saber qué va a pasar, el nuevo año 2022, ¿qué tendrá? Genera miedo a lo desconocido, nos pone en pausa, muchachos. Y la fe radica en tener la tranquilidad que eso que no conocemos ya es conocido para Dios. Eso es fe. Lo que tú y yo no conocemos, Dios ya lo conoce. Dios ya vivió el 2022. Dios ya está ahí. Dios ya estuvo allí. Y Dios es lo que nosotros tenemos que tener, es la certeza de que lo que es desconocido para nosotros es conocido para Dios. Por eso es que nosotros no podemos tomar decisiones en base a nuestro miedo, en base a lo que nosotros vemos. Tenemos que tener decisiones tomadas en base a la fe. Otro miedo a que algo malo suceda. Muchachos, las cosas malas van a pasar. Lo bueno no es que no pase lo malo. Lo bueno es que cuando pase lo malo, en medio de las tormentas, tendremos el consuelo, tendremos a Dios, contaremos con Dios. ¿Sí? Con la mano de Dios, el desierto que tenemos que pasar es más pasable, es más transitable. Con la mano de Dios, la tormenta, el barco meciéndose, es mucho más vivible. Entender eso es importante. Otro miedo a que me hagan daño, miedo a ser lastimado. En estos días hablaba con una joven que me decía: yo tengo miedo a volverme a enamorar. Ese miedo a volver a ser herido, porque sucede cuando ya alguien me hirió. Porque ya fuimos heridos, tenemos miedo a volver a ser maltratados, a volver a sentir, o mejor dicho, a resentir la mala experiencia, a resentirla. Entonces tenemos miedo allí a vivir otra experiencia similar. Por eso no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a emprender, no vuelvo a hacer, todos los hombres son iguales, todos los negocios te estafan. No vivas con ese miedo. Ponle fe. El miedo a ser juzgado es otro miedo terrible. Y mira que hay un episodio relatado en los evangelios espectacular,
específicamente en el Evangelio de Juan, cuando usted busque la cita, búsquelo, Juan 53 del 7 en adelante, del verso 7 en adelante. Es cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, esa mujer que fue sorprendida en adulterio, y se la llevaron a Jesús para ver qué respondía, cómo pensaba Jesús con respecto a la ley de Moisés. Y cuando tú lees la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, se refleja en esa respuesta el corazón de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice, verso 7 de Juan 53, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque ellos le decían, la ley de Moisés dice que una persona, una mujer, está sorprendida en adulterio, debe ser apedreada. Entonces él le dice, el de ustedes que esté sin pecado, ¿no? Estaba escribiendo en la tierra, arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ya ninguno te condena. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate qué interesante, ¿no? Tú tienes miedo a ser juzgado, pero el Dios, el creador del universo, no quiere juzgarte, quiere que te arrepientes, quiere que cambies tu conducta. Eso es lo que más busca. Entonces, muchachos, ya se me está acabando el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? ¿Cuál es el resumen de hoy? La misma energía, muchachos, que empleas en preocuparte, úsala en aumentar la fe. La misma energía que nos mantiene estancados, úsala para salir del estancamiento. La misma energía que te mantiene temeroso, timorato, dubitativo, úsala para ser más que vencedor, para avanzar, para cumplir tu propósito, para levantar el ánimo, para soñar con ese mundo y cumplir y hacer realidad ese sueño. Eso es lo que hoy quiero dejarte. Porque exactamente es el mismo desgaste para vivir con miedo que para vivir en fe. Yo prefiero desgastarme en la fe. Yo prefiero vivir creyendo. Yo prefiero hasta el último día que respire en esta tierra tener fe de que Dios nunca, nunca nos abandonó. Eso es lo que yo quiero. Para lograr eso, tienes que tener de base una relación personal. Si tú no tienes una relación con Dios, Dios quiere tener una relación contigo. Aprovecha la oportunidad. Dice la Biblia, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Búscalo. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Por alguna razón tenías que escuchar este mensaje, por alguna razón tenías que ver este en vivo, tenías que verlo en YouTube, tenías que verlo en Zoom, donde sea, para que hoy Dios deje esa semilla de amor en tu corazón, recordándote que Él te está buscando a pesar de tus pecados, a pesar de que tienes miedo, a pesar de que te has apartado. Él te sigue buscando, Él sigue tocando la puerta, Él sigue creyendo en ti, a pesar de que a veces ni siquiera tú mismo crees en ti. Búscalo. Haz esa oración donde le confiesas a Él como tu Señor y Salvador. Nosotros la llamamos la oración de fe. Es una oración que te conecta con la vida, con la promesa, con la gracia. Hazla. Si no la sabes hacer, escríbenos 0414-340-3023. Por ahí va a aparecer el teléfono 0414-340-3023. Nosotros con mucho gusto te enviamos un modelo de oración para que también la vivas, la hagas. Hazla. Este es nuestro mensaje hoy. Acércate a Dios porque Dios te está buscando. Aumenta tu fe y bájale al miedo. Porque es lo mismo. Fe y miedo es lo mismo, pero en direcciones opuestas.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.